En Honduras, cuando se trata de pedirle cuentas al poder, hay dos herramientas clave que a menudo, ojo, se confunden: el juicio político y el antejuicio. Aunque suenen parecidos, son mundos aparte. Así que hoy vamos a desglosar exactamente cómo funcionan estos mecanismos, que son cruciales para exigirle responsabilidad a los más altos cargos del Estado. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo le hace una democracia para garantizar que nadie, pero de verdad nadie, esté por encima de la ley? Bueno, la respuesta en teoría está en tener las reglas del juego bien claras, o sea, procesos legales súper definidos que sirvan para mantener ese delicado equilibrio de poder. Y claro, para asegurar que quienes nos gobiernan actúen siempre dentro del marco legal y pensando en el interés del país. Ok, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, una base rápida sobre poder y responsabilidad. Después, nos metemos de lleno a dos casos que pusieron todo esto en el ojo del huracán. Vamos a definir qué es cada cosa, el juicio político y el antejuicio, veremos sus diferencias fundamentales y, para cerrar, por qué tener ambos es tan importante para que la democracia funcione. Arranquemos por el principio. En cualquier república que se respete, el poder no puede ser un cheque en blanco, ¿verdad? Necesita límites, controles. Y justo para eso existen los famosos sistemas de frenos y contrapesos. Bueno, pues el juicio político y el antejuicio son precisamente eso, dos de esos frenos, dos mecanismos de control para que los altos funcionarios rindan cuentas. Y ojo aquí, que no son armas para usarse a la ligera, son garantías que están en la mismísima Constitución. Ok, para que el juicio político no se quede en pura teoría, vamos a analizar un caso que de verdad sacudió el debate nacional. Todo empezó con una rescisión muy polémica sobre una herramienta, digamos, clave en la lucha contra el crimen organizado: el Tratado de Extradición con Estados Unidos. Y miren, todo pasó muy rápido. El 28 de agosto, ¡pum!, el gobierno anuncia que se acaba el tratado. Apenas 3 días después, una figura política de alto perfil, muy cercana a la presidencia, da una declaración sobre una reunión que tuvo en el pasado con presuntos narcotraficantes. Casi de inmediato, se filtra un video de esa supuesta negociación. Y para rematar, la presidenta sale a reafirmar la decisión del tratado, diciendo que es para defenderse de intentos de desestabilización. Fue esta avalancha de eventos la que encendió la mecha del debate. ¿Era todo esto motivo suficiente para pensar en un juicio político? Entonces, a ver, ¿qué es exactamente un juicio político? Lo primero, y esto es importantísimo que quede claro, no es un juicio penal. Olvídense de eso. Es un proceso de naturaleza 100% política. Y la cancha donde se juega es una sola: el Congreso Nacional. Y justo aquí está el meollo del asunto. El objetivo del juicio político no es meter a nadie a la cárcel, para nada. De lo que se trata es de evaluar si un alto funcionario, hablemos del presidente, un magistrado de la Corte, un ministro, quien sea, cometió una falta tan pero tan grave que simplemente ya no puede seguir en su puesto. Es un juicio sobre su responsabilidad política, no sobre si cometió un delito penal. Y claro, esto no se puede hacer por cualquier cosa. La Constitución pone las reglas y las razones son muy específicas. Volviendo al caso del Tratado de Extradición, todo el debate se centró en la segunda causa. ¿Acaso cancelar el tratado fue una actuación contraria al interés nacional? Piénsenlo, con el papel que juega ese tratado en la lucha contra el narco, la pregunta de fondo no era si la presidenta podía legalmente hacerlo, sino si al hacerlo estaba perjudicando al país. Y este es un punto crucial. Si al final del día el Congreso, con los votos necesarios, encuentra culpable al funcionario, la consecuencia es una y solo una: la destitución. Se va del cargo. Punto. Aquí no hay multas, no hay cárcel, no hay nada de eso. Ahora, si además de la falta política hubiera un posible delito, bueno, eso ya es otra historia y se tendría que ver en un juicio normal, en un tribunal de verdad. Muy bien, ahora vamos a darle la vuelta a la página. Dejemos el juicio político por un momento y hablemos del otro mecanismo, el antejuicio. Y para que quede igual de claro, vamos a usar otro caso que también dio mucho de qué hablar, uno que involucró a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Aquí la situación fue que el Ministerio Público le pidió permiso a la Corte Suprema de Justicia para poder investigar y procesar penalmente a 2 magistrados electorales. ¿Y de qué se les acusaba? De prevaricato.
que para que todos entendamos, es básicamente cuando un juez toma una decisión sabiendo perfectamente que es injusta o contraria a la ley. Y es este caso el que nos sirve de ejemplo perfecto para explicar qué es el antejuicio. El antejuicio, piénsenlo así, es como un escudo. Pero cuidado, no es un escudo para la persona del juez, para protegerlo a él o a ella, sino que es un escudo para la función judicial, para la independencia de la justicia. El chiste es evitar que a los jueces los estén presionando con denuncias penales a cada rato, sobre todo por motivos políticos o sin fundamento. Por eso, antes de que un juez pueda ser llevado a un juicio penal como cualquier persona, un tribunal superior tiene que revisar el caso y decir, oye, esta acusación parece seria, sí hay mérito para investigar. Perfecto. Ya vimos los dos por separado. Ahora viene lo bueno. Vamos a ponerlos uno junto al otro para que las diferencias queden clarísimas, porque es justo aquí donde la gente más se confunde. Así que, pongamos atención a esto. A ver, vamos punto por punto. Primero, el propósito. En el juicio político se busca determinar la responsabilidad política. En el antejuicio, lo que se busca es un permiso para empezar un proceso penal. Segundo, ¿quién está a cargo? En el juicio político, el Congreso Nacional, un órgano político. En el antejuicio, un tribunal superior, o sea, un órgano judicial. ¿A quiénes se les aplica? El juicio político es para un montón de altos funcionarios, presidente, ministros, etc. El antejuicio, en cambio, es súper específico para jueces y magistrados. Y por último, el resultado. El juicio político, si procede, termina en destitución. El antejuicio, si se aprueba, apenas abre la puerta para que pueda empezar un juicio penal. Ok, entonces uno podría preguntarse, ¿y para qué necesitamos las dos? ¿No bastaría con una? Pues no. Y la razón es simple, porque atacan dos tipos de responsabilidad que son totalmente diferentes. Y ambas son, créanme, igual de necesarias para mantener el poder a raya. Al final del día, la conclusión es bastante clara. Una democracia que funciona bien necesita tener estas dos vías. Por un lado, el juicio político obliga a los líderes a rendir cuentas no solo por si rompieron una ley, sino por si actuaron en contra del interés del país. Y por otro lado, el antejuicio protege a los jueces para que puedan hacer su trabajo sin miedo a que los persigan por motivos políticos. Son sin duda alguna dos pilares que sostienen ese delicado pero fundamental equilibrio de poderes. Y todo esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Porque tener las reglas escritas en la Constitución es una cosa, es el primer paso, pero el verdadero reto, el desafío gigante, es cómo se aplican en la vida real. Cómo se asegura que estos procesos tan importantes se usen con imparcialidad, sin tintes políticos. Porque solo así, usándolos bien, es que de verdad van a cumplir su propósito. Fortalecer el Estado de Derecho y, sobre todo, la confianza de la gente en sus instituciones.